Desde que era niño, siempre me habían contado historias sobre cosas extrañas en el pueblo donde crecí. Era uno de esos lugares pequeños, rodeado de montañas y con calles empedradas que parecían esconder secretos bajo cada piedra. Nunca creí en esas historias. Fantasmas, brujas y aparecidos eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las travesuras. Eso pensaba, hasta que me tocó vivir algo que aún no puedo explicar. Todo empezó una noche fría de noviembre. Trabajaba como repartidor y había recibido un pedido urgente para una casa en el cerro, una zona que evitábamos por las historias que la rodeaban. Se decía que esa casa había sido el lugar de un crimen terrible décadas atrás y que desde entonces nadie podía quedarse ahí por mucho tiempo. Pero yo no tenía opción. Era mi turno y el cliente insistió en que llegara antes de la medianoche. El camino hacia el cerro era complicado, lleno de curvas y con muy poca iluminación. Solo mis faros cortaban la oscuridad, pero a medida que subía, sentía que las sombras se alargaban más de lo normal, como si algo se moviera entre los árboles. Traté de no pensar mucho en eso. Cuando llegué, la casa me recibió con un aspecto imponente. Era vieja, de madera desgastada, con ventanas grandes que parecían ojos vigilantes en la noche. Tocaba la bocina para anunciarme, pero nadie salía. Pensé que quizás el cliente no me había escuchado, así que bajé del auto y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, esta se abrió lentamente, como si alguien me hubiera estado esperando. «Hola, soy el repartidor», dije, esperando que alguien apareciera. Pero no hubo respuesta. Miré hacia adentro y vi un largo pasillo, apenas iluminado por la luz de una lámpara vieja al final. La casa estaba en completo silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier ruido. «Voy a dejarlo aquí en la entrada», dije, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. Puse el paquete en el suelo y me dispuse a regresar al auto, pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché un susurro. «¿Por qué te vas tan pronto?». Me congelé. La voz era suave, casi infantil, pero no había visto a ningún niño en la casa. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Pensé que quizás era el viento colándose por alguna grieta, así que me apuré hacia el auto. Cuando estaba a punto de encender el motor, algo llamó mi atención. En una de las ventanas del segundo piso, vi una figura. Era un niño. Parecía estar mirándome, inmóvil, con los ojos hundidos en la penumbra. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero entonces levantó una mano, como si me estuviera saludando. Ese gesto me hizo decidir. No quería quedarme ni un segundo más. Arranqué el auto y bajé del cerro tan rápido como pude. Al llegar al pueblo, les conté a mis compañeros lo que había visto, pero se rieron y dijeron que seguramente había sido un reflejo o mi cansancio. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño en la ventana. Pero lo peor fue lo que pasó al día siguiente. Al llegar al trabajo, mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que había recibido una queja del cliente de la noche anterior. Según él, nunca entregué el paquete. Eso no tenía sentido. Yo mismo lo había dejado en la entrada. Insistí en que había cumplido con mi trabajo, pero mi jefe decidió que debía acompañarme a la casa para resolver el malentendido. Cuando volvimos al cerro, la casa parecía diferente. Había algo en el aire, una pesadez que me hacía difícil respirar. Mi jefe golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió.
Decidimos entrar y lo que encontramos dentro me heló la sangre. El paquete seguía en el suelo, tal como lo había dejado, pero alrededor de él habían huellas pequeñas, como las de un niño descalzo. Mi jefe me miró confundido, pero yo no podía apartar la vista de las huellas, que parecían ir y venir en círculos. «Eso es una broma, ¿verdad?», me dijo, tratando de ocultar su incomodidad. Pero yo sabía que no lo era. En ese momento, algo llamó nuestra atención, un sonido proveniente del segundo piso, como si alguien estuviera corriendo. Mi jefe, siempre escéptico, decidió subir para comprobarlo, mientras yo me quedaba abajo. Pasaron unos minutos y escuché un grito. Subí corriendo y lo encontré en uno de los cuartos, pálido como un muerto. Señalaba hacia una esquina, pero no había nada allí. Cuando le pregunté qué había visto, simplemente negó con la cabeza y dijo que debíamos irnos. Esa fue la última vez que volví a esa casa. Mi jefe nunca habló del incidente, y yo decidí que era mejor no preguntar. Pero a veces, cuando paso cerca del cerro, siento como si algo o alguien me estuviera observando, esperando a que regrese. ¿Y tú? ¿Te atreverías a ir a esa casa? Cuando decidí ser trailero, jamás pensé que un viaje cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Me llamo Luis Mendoza y llevo más de 15 años recorriendo carreteras mexicanas, transportando de todo, desde frutas hasta materiales peligrosos. Pensaba que había visto todo: accidentes, fantasmas en la carretera, incluso alguna que otra leyenda que los demás cuentan para pasar el tiempo. Pero lo que viví aquella noche en la autopista de San Luis Potosí no tiene comparación. La noche comenzó como cualquier otra. Había recibido un cargamento de materiales industriales en Querétaro y debía llevarlo hasta Monterrey. La ruta era larga, pero ya estaba acostumbrado. Cargué combustible, revisé las luces del tráiler y verifiqué que las cámaras de seguridad estuvieran funcionando. Era un sistema nuevo que la empresa había instalado para evitar robos y grabar todo lo que sucediera durante los trayectos. Cerca de la medianoche, encendí la radio para combatir el sueño. Entre canciones de banda y comentarios de locutores aburridos, apareció un anuncio extraño, como una interferencia. Decía algo así como: si buscas lo prohibido, lo encontrarás. Pero cuidado, podrías no regresar. Lo ignoré, pensando que era una de esas bromas de las estaciones de radio pirata. Pero conforme avanzaba, me sentía más inquieto. La carretera estaba desolada, sin un solo coche en kilómetros. Las sombras de los cerros parecían moverse bajo la luz tenue de la luna, como si algo me estuviera vigilando. Alrededor de las 3 de la madrugada, decidí detenerme en un parador abandonado. Era una vieja estación de gasolina, con las bombas oxidadas y grafitis cubriendo las paredes. Aproveché para estirar las piernas y revisar el tráiler. Mientras caminaba alrededor, algo en la cámara del tráiler me llamó la atención. En el monitor de la cabina, que mostraba las grabaciones en tiempo real, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Una figura oscura estaba parada detrás del tráiler, inmóvil, como si me observara. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio abrumador de la noche. Volví a la cabina, con el corazón acelerado. Mientras revisaba el monitor, la figura había desaparecido, pero algo más llamó mi atención. Un archivo extraño en el sistema, titulado Puertas Abiertas. No recordaba haberlo visto antes. Curioso y algo temeroso, decidí abrirlo. Era un video. La grabación mostraba una carretera parecida a la que estaba recorriendo, pero algo estaba mal.
Todo era más oscuro, como si la luz se hubiera extinguido. El tráiler seguía avanzando, pero el paisaje cambiaba. Los árboles se retorcían, sus ramas parecían brazos tratando de atraparme, y en el horizonte se veían luces parpadeantes, como si fueran ojos. De repente, un grito desgarrador llenó la cabina. El video terminó abruptamente y mi monitor volvió a la normalidad. Estaba temblando. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás el parador. Necesitaba llegar a un lugar seguro. Mientras conducía, algo comenzó a cambiar en la carretera. Las señales de tránsito estaban escritas en un idioma extraño. Como símbolos antiguos, el aire se volvió pesado y la sensación de ser observado era insoportable. Miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre. La figura oscura estaba en el asiento trasero de la cabina. Giré el volante bruscamente, haciendo que el tráiler derrapara. Cuando miré de nuevo, no había nada. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal. Con cada kilómetro que avanzaba, el paisaje se volvía más surrealista. Pasé por un túnel que no recordaba en el mapa, y al salir, estaba en un lugar completamente diferente. Los árboles eran grises, las estrellas en el cielo parecían manchas borrosas, y el camino se dividía en dos. Una señal apuntaba hacia la izquierda y decía regreso, mientras que la otra, hacia la derecha, tenía escrito verdad. No sé por qué, pero giré hacia la derecha. Quizás fue la curiosidad o la sensación de que ya no tenía nada más que perder. El camino era más estrecho y el motor del tráiler comenzó a fallar. Finalmente, me detuve frente a una casa antigua que parecía salida de otra época. Bajé del tráiler, guiado por una fuerza que no entendía. La puerta de la casa estaba entreabierta. Entré, y lo que vi dentro me hizo desear nunca haber salido de Querétaro. Había fotografías colgadas en las paredes, pero no eran imágenes normales. Eran escenas de accidentes, de personas gritando en agonía, de lugares que reconocía de mis viajes, y en todas, mi rostro aparecía en algún rincón. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Una voz gutural dijo mi nombre, lenta y arrastrada. Luis. Cuando volteé, vi a la figura oscura de pie, pero esta vez no estaba sola. Decenas de ojos brillantes se abrían en las paredes, el techo y el suelo. Traté de correr, pero la puerta se cerró de golpe. La figura se acercó y extendió una mano. Elegiste la verdad. Ahora serás uno de nosotros. No recuerdo mucho después de eso. Lo siguiente que sé es que desperté en mi tráiler, estacionado en Monterrey, como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. En el sistema de grabación había un nuevo archivo, con el nombre verdad. Lo abrí temblando, y lo que vi me dejó sin palabras. Era yo, parado frente a la casa, pero mi rostro no era humano. Era una sombra, como la figura que me había perseguido. Desde entonces, evito esa ruta y no conduzco de noche. Pero a veces, cuando estoy solo en la cabina, siento que alguien me observa. Y sé que algún día tendré que regresar a esa casa.